por encima del estilo de vida y la calidad de vida de los animales. Le ha servido al hombre estos recursos del entendimiento. El hombre se haría un mal servicio si aquello que le ha levantado por encima del nivel de la bestia lo quiere por querer deshacerse de Dios, lo quiere negar y renegarse de ello y quedarse en los 5 sentidos por medio del positivismo, por medio del empiricismo, reducirse de nuevo a los 5 sentidos. El empiricismo lo que plantea es una vida de tanteo. ¿Qué es lo que hacen los insectos? Usted ha visto un insecto avanzando y procediendo por tanteo. No es capaz de pronosticar que va a haber una piedra en tal lugar. Tiene que llegar, tantear, dar la vuelta a partir de los sentidos, los sensores corporales. Después de tantos siglos desarrollando el entendimiento, ahora pretenden que nosotros ahora botamos todos esos recursos a un lado y volvamos a la tecnología del tanteo. Pero nos habemos seres humanos que nos negamos a volver atrás. Ahora, encontramos que la visión metafísica, los hombres están rechazando esa visión, porque es la visión no del particular y sus posibilidades, sino de la complejidad y las preguntas, las interrogativas que esa complejidad plantea y la respuesta que nos lleva a abordar la realidad de Dios, la realidad del espíritu, la realidad de la personalidad, de la conciencia, de la inteligencia, de la voluntad, del diseño. Todo eso quieren evitar. Ahora, nosotros los cristianos, a la hora de estudiar la filosofía, abrazamos la metafísica como un elemento fundamental de la filosofía. Y la filosofía cristiana estudia la metafísica en todas sus consecuencias. Pero el hombre del mundo en este momento está en una crisis, porque para fundar las distintas ramas de la ciencia, él necesita no solamente conocer las cosas individuales, él necesita conocer la cosa en su interacción funcional y viabilizador. Entonces, eso le lleva a buscar un cuadro unificado del todo. Y ese cuadro unificado que el hombre trata de desarrollar, porque es a partir de ese cuadro unificado donde él va descubriendo el sentido de cada cosa y por qué existe y para qué sirve. Él no puede descubrir el sentido de la cosa nada más estudiando la cosa, porque el sentido y el significado de la cosa está en su interacción, su interrelación, en la cual está su funcionamiento y su finalidad. Entonces, si una persona coge una tecla de un piano y lo lleva consigo a África y lo suelta en uno de esos selvas, y lo encuentra un montañés
¿qué significado va a tener para él esa tecla? ¿Qué entendimiento? ¿Qué va a sacar el entendimiento de esa tecla? Nada en absoluto. Las cosas estudiadas en su individualidad no arroja, de él no se desprende significado ni sentido, salvo en su estructura interna, donde usted mira su interacción interna y la relación interna uno con otro, usted puede sacar algún significado de lo que es las distintas cosas que están dentro, pero de las cosas en su totalidad no se puede sacar ningún sentido, ningún significado, porque nada en sí es significativo. Todo es significativo por su relevancia a otras cosas. De ahí usted encuentra que hasta que no analizamos esa tecla en su relación con ese otro conjunto de teclas y conjunto de cosas, no descubrimos su significado, no descubrimos su sentido, no descubrimos su función. Su significado está en su función. Su función está en el lugar, en el conjunto y el papel que realiza en ese conjunto. De igual manera, los hombres, para entender el universo, necesitan, al igual que aquel hombre en la selva necesitaba encontrar el piano y ver cómo encaja el piano, la relevancia que tiene esa tecla con el conjunto del piano, cuál es su lugar y su función para poder hacer luz de qué significa esa tecla. Entonces los hombres se dan cuenta que para darle significado a las distintas cosas necesitamos desarrollar una visión de conjunto y ver el lugar de cada cosa en ese conjunto, su función, y así hacer que el cuadro general o el cuadro comprehensivo o el cuadro panorámico le sirve de base para descubrir el significado y el sentido de la cosa. De modo que los hombres desarrollan esa, pero se habla de cosmovisión. Y la cosmovisión es el cuadro general que los hombres desarrollan de la realidad objetiva. Pero hay tres tipos de cosmovisión. Está la cosmovisión espontánea que tiene todo el mundo, que se basa en el sentido común, que es imprecisa, involuntaria y no sistemáticamente desarrollado. Es decir, que nosotros lo vamos desarrollando así de una manera intuitiva. Está la cosmovisión científica, que se llama paradigma, y esa palabra fue inventada por un individuo que se llama Thomas Kuhn, K-H-U-N-N, y él explica el paradigma como la cosmovisión que se desarrolla a partir de los datos científicos comprobados existentes. Es decir, todo lo que la ciencia ha podido plantear como real, el cuadro unificado que se desprende de eso, es concebido el paradigma como temporal, ya que la marcha de la ciencia es manifiestamente
progresiva y cualquier etapa es inconclusiva, y por tanto, al ser inconclusa cualquier etapa de la ciencia, pues el paradigma es inconclusa. Nuevos descubrimientos pueden modificarla, incluso desmentirla, incluso desbaratarla. Y por tanto, el paradigma es concebido no como la verdad absoluta, sino como una verdad de trabajo, es decir, un modelo de trabajo a partir de la cual hacer hipótesis, diseñar métodos de investigación para poder comprobar si es verdad o si no es verdad, distintas hipótesis. Y entonces quiere decir que el paradigma científica no es una base para nadie hacer planteamientos dogmáticos, aunque ellos insisten en hacer planteamientos dogmáticos a partir de ese paradigma, así contradiciéndose ellos mismos. Pero no existe ninguna base científica para hacer planteamientos dogmáticos. Pero critica los dogmas religiosos, pero la sustituye con dogmas científicos. Entonces, encontramos la tercera, que es cosmovisión confesional. Esa cosmovisión es la cosmovisión en la cual busca la persona esa visión general, esa visión inclusiva, de la cual se desprende ideales, se desprende valores, se desprende finalidades, a la cual el hombre se entrega como referentes para su conducta. Y entonces, a partir de ellos, él determina su conducta, su estilo de vida y las metas por las cuales lucha. Entonces, esta cosmovisión confesional, tenemos la filosofía, que es la más antigua, tenemos la teología, a partir del surgimiento del pueblo de Israel, y tenemos la ideología, que es la más popular en los días de hoy, en el día de hoy. Ahora, hay muchas personas que su visión para la vida se funda en una de esas cosmovisiones. La cosmovisión espontánea, que se desarrolla intuitivamente. Cualquier persona en la calle tiene una cosmovisión en vez. La forma en que él entiende el mundo en base a su sentido común. Están los intelectuales, los científicos, que todo lo ven desde la óptica de su paradigma. Entonces están aquellos que tienen una filosofía o una teología o una ideología que conforma la visión a partir de la cual vive, a partir de la cual determina sus metas en la vida, a partir de la cual determina sus convicciones de base, en la cual funda su estilo de vida, los valores que establece su escala de valores y los compromisos de su corazón que determina su agenda. Entonces, el cristiano ¿cuál de esas
cosmovisiones debe servir de base a su conducta en la vida. Todos llegamos a Cristo con una cosmovisión espontánea que hemos desarrollado. El que no es científico, el que no es intelectual, lleva dentro una cosmovisión espontánea. El que rechaza a Cristo, siempre hay una cosmovisión detrás de ese rechazo. El que abraza a Cristo siempre es alguien que ve en la cosmovisión del Evangelio algo que le ha dado más luz, algo que le ha dado más entendimiento para vivir. Pero la cosmovisión del cristiano se funda en algo más que la teología. La Biblia nos dice que el cristiano no tiene que atenerse a la filosofía para saber si Dios existe. El cristiano no tiene que atenerse ni a la cosmovisión espontánea, ni a la cosmovisión, ni a al paradigma científico. Para tener la convicción de la existencia del cielo, de la existencia del Espíritu, de la existencia de Dios, de la existencia del alma, de la existencia de la salvación. Porque Dios se hizo hombre. Y al Dios hacerse hombre y dejar una biografía divina en la historia humana, el ateísmo se ha hecho obsoleto a partir de Cristo. Porque nadie que contempla la biografía de Cristo lo puede calificar como un hombre, simplemente. Los hechos de su vida, el nivel de su personalidad, las cosas que él puso en movimiento, él solo, en la historia, que incluso cambió el carácter de la historia. La razón por la cual llamamos a la época actual, época moderna, con unas características totalmente sin precedente en la historia, se debe a una sola persona, que se llama Jesucristo. Pensar que Él no hizo lo que Él hizo como presidente de un país, no hizo lo que Él hizo ocupando un puesto en ninguna organización conocida, no se valió de un ejército, no se valió de un aparato administrativo estatal, no se valió de medios materiales alguno. No se valió de un estatus social, no nació en el palacio de los reyes, no nació en las mansiones de los prudentes, no se movió en la clase de los élites de la sociedad, no nació entre los pobres, no nació
ni siquiera entre la lacra social. Nació entre la orina, el estiércol y la peste de animales. Allí nació el Dios de la gloria. Se movió como un simple carpintero en la historia. Y sin embargo, solo cambió la historia. Decir que ese es un simple hombre es insultar su propia inteligencia. Y si es Dios, no necesitamos filosofías ni paradigmas para estar convencidos de la realidad de Dios. Solo necesitamos conocer a Jesucristo. Pero una vez que conocemos a Cristo y admitimos su divinidad, entonces queda claro que la verdad no es solo material. Queda claro que existe un cielo de donde vino ese Cristo. Queda claro de que existe una realidad celestial a donde retornó ese Cristo. Él mismo dijo que he venido de allá y regreso allá. Él nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Es decir, si la realidad objetiva estaba reducida a la materia nada más y no hay nada más allá, se lo hubiera aclarado. Pero en vez de estar aclarando que la materia, la realidad objetiva se limita a la materia y a lo que los 5 sentidos son capaces de captar, yo afirmo que más allá de ese mundo de los 5 sentidos hay una realidad de donde yo vino y a donde yo retorno, y hay muchas moradas allá. Y que la verdad cristiana es una verdad integral que abarca lo material y lo espiritual. Nosotros, al hablar de visión, estamos hablando de ese entendimiento integral que tiene el Hijo de Dios, que trasciende el mundo material y es capaz de presentar ante nuestro entendimiento verdades que el mundo secular no conoce. Y nosotros tenemos en Efesios, en Corintios, capítulo 2, textos que hemos tocado en varias ocasiones con ustedes, pero nos sirve para las consideraciones finales de este estudio. Dice desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el
espíritu para el mundo es parte del mundo. El espíritu para el mundo es parte del mundo. El ídolo del hombre antiguo era materia, pero para él era Dios. Así que su Dios era materia. Así que su Dios no pertenecía a una realidad trascendente. Su Dios pertenecía al mundo material. Aquel que no tenía un ídolo, pero cree en espíritus, aquel espíritu era la personificación de los fenómenos del mundo natural. Le daba características de personalidad a los fenómenos del mundo natural. Así que no era el espíritu de la Biblia, sino era la superstición a través de la cual el hombre personificaba las fuerzas de la naturaleza. Y encontramos que cuando el hombre obraba la magia, que hay magia negra, hay magia blanca, él no estaba apelando a un Dios trascendente, a un cielo, a poderes trascendentes, a una persona inteligente, amoroso, a un reino fundada en una realidad suprasensible, trascendente, celestial, con altos ideales y altos valores, un programa creador en la cual quiere incorporarnos a nosotros. Estos conceptos tan elevados vienen solamente a través del Señor Jesucristo. Él está hablando de fuerzas que él mismo no sabía explicar, pero nosotros sabemos que son fuerzas demoníacas que él adjudicaba o bien a las fuerzas naturales o bien lo adjudicaba a personas desaparecidas que dejaba su poder o su energía disponible para ser utilizado. Todas esas confusiones es el espíritu del mundo. El espíritu tal como el mundo que está espiritualmente muerto y desconectado de la espiritualidad trascendente de Dios, formulan su espiritualidad en esos términos. Después llegamos a la espiritualidad de Spinoza, o mejor dicho, la espiritualidad de la religión oriental, del hinduismo, en la cual el panteísta pone a Dios en la naturaleza. Dios no trasciende el mundo natural, subyace el mundo natural. Entonces Dios es el todo y es la esencia que da a todo su funcionamiento. Pero llegamos a la espiritualidad filosófica, que es la que más daño ha hecho al cristianismo. Porque esa espiritualidad pagana, el cristianismo lo tiene bien claro, de que es una espiritualidad enemiga de la espiritualidad bíblica. Pero tenemos
a partir de un individuo llamado Spinoza. Después viene Berkeley. Después viene personas como Kant y Hutchins, que estas personas comenzaron a darle un giro filosófico al panteísmo, basado en una idea griega, el logos. Para el griego, el filósofo griego, estaba consciente de que la complejidad necesita explicación. Y echó a mano del concepto del logos. El logos era una lógica inherente a la materia, una organización, una constitución inherente a la complejidad objetiva, que es la que explicaba su inteligibilidad y su funcionamiento. Como es natural, era una idea muy ambigua y muy multifacética. Distintos pensadores lo planteaban en distintas formas. A través de un filósofo judío llamado Filón, ingresó el logos en el pensamiento judeo-cristiano. El primer liberal de la tradición judeo-cristiana, Filón, un hombre extraordinariamente ilustrado en la filosofía del mundo, y queriendo unir la filosofía hebrea, la teología hebrea, con la filosofía griega, desarrolló una filosofía basada en el concepto del logos, en la cual lo que los griegos llamaban logos, él lo llamaba Dios, lo cual quiere decir, metió a Dios dentro de la naturaleza y hacía que esa lógica o esa constitución que había en la naturaleza era Dios. Ahora, a través de esa persona llegó Spinoza, llegó Berkeley, luchando por combatir el materialismo, pero no queriendo llegar a la espiritualidad trascendente, porque ya todo el mundo está armado en contra de una espiritualidad que trasciende la materia, que trasciende los sentidos, que trasciende lo que el hombre puede conocer concretamente. El mundo está entero, está armado en contra de eso. Entonces ellos empiezan a plantear el idealismo como contrapeso al materialismo. Mientras que el materialismo dice que todo es materia, que forma una cosmovisión de la materia. Ellos dicen todo es espíritu y forman una cosmovisión del espíritu. El espíritu interpretado como la conciencia. Es decir, que la realidad objetiva es una inmensa conciencia sin fronteras, y que todos los objetos son fenómenos dentro de esa conciencia. Entonces, el espíritu ya no es una persona inmaterial, pero sustancial, viviente, con inteligencia afectiva y voluntad, capaz de tener sabiduría, capaz de amar, capaz de plantearse metas y llevarlo a cabo inteligentemente. Eso es el espíritu de la Biblia, un espíritu trascendente que vive un mundo trascendente, que tiene poderes trascendentes y que tiene una personalidad trascendente. Spinoza
Berkeley, Kant Hegel, todos esos personajes desarrollan, por supuesto estoy simplificando mucho, no estoy planteando las diferencias que hay entre ellos, sino la idea central de Hegel. Vamos a enfrentar al materialismo con el idealismo. Todo es una conciencia universal. Pero esta conciencia universal no es una persona, sino un fenómeno objetivo impersonal, a través de la cual la naturaleza se desarrolla evolutivamente, se va haciendo cada vez más sofisticada, cada vez. Es decir, que esa conciencia va organizándose progresivamente y eternamente. Ese desarrollo es eterno. De modo que actualmente, dentro de ese concepto de la evolución del universo como una conciencia objetiva en constante desarrollo, el hombre aparece como lo más evolucionado dentro de esos fenómenos. Tanto en el materialismo como en el idealismo, el hombre aparece como lo más evolucionado. Y si el hombre es lo más evolucionado, ¿quién es Dios? No lo hay. Porque fíjense la fórmula. Lo trascendente no existe. Y de lo que existe el hombre es lo más desarrollado. Así que si lo trascendente no existe y lo que existe se ha evolucionado y el hombre es lo más evolucionado, entonces el Dios, ¿quién es? El hombre. Entonces quiere decir que tanto el materialismo como el idealismo plancha a Dios y deifica al hombre. Es decir, sustituye a Dios con el hombre. Ahora quiero que ustedes lean conmigo en Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Versículos 3 y 4 dice así: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, la segunda venida de Cristo no se va a producir hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, vamos a analizar eso. Pablo dice que mientras que todo el mundo estaba esperando que Jesucristo estaba al doblar la esquina, en aquel tiempo, Pablo dice: esperen, ustedes están equivocados. Él sí va a venir, pero hay algunas cosas que tienen que suceder primero. Y una de las cosas que tienen que suceder primero es una apostasía universal. Y el hecho de que esta apostasía no es solamente en términos espirituales, sino que esta apostasía, aunque comienza en la iglesia, no se limita a la iglesia.
porque se describe los efectos de esa apostasía en términos genéricos. El hombre en sentido general. Lo genérico es lo general. Entonces, dice en el versículo 3, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es imposible que haya una apostasía espiritual sin que haya una apostasía social. Por el sentido de lo que hemos venido diciendo. Que la espiritualidad no empieza y termina en la esfera espiritual. El mundo salió de lo espiritual determina y condiciona lo material y lo histórico. Y por tanto, si hay una apostasía en la iglesia, se va a repercutir en el mundo. Entonces encontramos que nos dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa es la apostasía en la iglesia, pero observa lo que dice a continuación. Viene la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Quién es ese hombre de pecado? Todas las teologías por ahí hablan de un individuo déspota que tiraniza al mundo en los tiempos del fin. En primer lugar, nosotros no negamos que pueda haber un individuo de esta característica, pero no, el concepto no se limita a eso, ni tampoco enfatiza eso. Y además no va a tiranizar al mundo entero. Va a tiranizar una parte del mundo que se rebela contra Cristo, pero no todo el mundo. Ahora, pero usted observa que dice, se manifiesta el hombre de pecado. Y ese hombre de pecado, la palabra hombre no está refiriendo a un individuo, aunque no lo excluye, porque está hablando del hombre en sentido de la humanidad, los seres humanos. Un tipo de hombre va a surgir en el mundo como consecuencia de esta apostasía de la iglesia. Como consecuencia de esa apostasía del hombre, iba a aparecer un tipo de hombre que nunca antes en la historia había existido, que lo llama aquí el hombre de pecado. Pero en el original es el hombre sin ley, el hombre alzada en contra del deber, en contra de la autoridad, en contra de las normas, en contra de los principios, en contra de todo lo que puede servir de base para una conducta correcta. Es el hombre arbitrario, que en inglés lawless, es un individuo desenfrenado, que actúa arbitrariamente sin sujetarse a nada. Esto está describiendo que en la iglesia se opera una apostasía, y como producto de esta apostasía aparece una generación humana que no quiere saber de nada que tiene que ver con el encaminamiento correcto de su conducta y de su vida. Esta generación fue pronosticado en el Salmo 2,
donde dice en el Salmo 2, ustedes saben lo que es un motín, ¿verdad? Estamos hablando de una generación humana que ha perdido su vocación de proceder de forma ordenada y que están aquí actuando como una turba. Toda una generación convertida en una turba. Una generación de seres humanos que se han convertido en una turba. Dice, se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Es decir, están enloquecidas, están manifestadas con una turba y se proponen, consultarán juntos, diciendo, contra Jehová y contra su ungido. Ahora dime tú, cualquier persona que se llama cristiana y conoce la Biblia, sabe que al hablar aquí de Jehová está hablando de Dios el Padre, y hablar de su ungido está hablando del Jesucristo. De modo que este sitúa a este salmo después de la primera venida del Señor Jesucristo, en ese espacio de tiempo entre la primera venida y la segunda venida. Porque dice que la turba que se levanta en el mundo, en una generación humana, es contra Jehová y contra su ungido. Eso es espeluznante, hace parar el pelo cualquiera. ¿Cómo es posible que en esta época donde se escribe eso, se puede escribir los tiempos modernos y sus características en términos tan gráficos? Pero dice, se levantan en forma de turba universal, una generación humana que existe, que va a existir después de la venida de la primera venida de Cristo, antes de su segunda venida. Y dicen en versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Por eso se llama esa generación el hombre de pecado, el hombre sin ley, el hombre desenfrenado, el hombre arbitrario. Pues dice, con los preceptos de Dios, la enseñanza de Dios, las pautas que Dios marca para nuestra vida, los valores que nos manda a utilizar como referente para nuestra conducta, los ideales que nos dice que debemos perseguir su realización como manifestación de su reino en el mundo, dice que son ligaduras, son cadenas que hay que romper y echarlo a un lado. Entonces dice, echemos de nosotros rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el hombre de pecado pronosticado por Pablo, pero mucho antes que Pablo, pronosticado en ese salmo, que iba a calificar el camino que Dios traza al hombre como cadena, como ligadura que hay que romper y echar a un lado. Entonces dice, versículo 4, el que mora en los cielos se le irá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es decir,
representa a Dios riéndose de las pretensiones de esta turba. Es como un bebé dándole galleta a la madre que le está dando en el pecho. Dime tú un bebé dándole galleta a la madre que le está... Si la madre suelta ese bebé y se va, ¿qué sería de ese bebé? Un bebé que da galletas a su madre, ¿qué hace la madre? Reírse. Porque pobrecito no sabe lo que está haciendo. Sin mí está completamente embarcado. Él dice que Dios se ríe. Dice, oiga, ustedes saben lo que están haciendo. Pero después dice que la risa se transforma en furor. Ese furor no es la actuación de Dios contra el hombre, es la actuación de las consecuencias de la acción del hombre contra él mismo. El furor aquí son todos los trastornos históricos que el mundo moderno está experimentando por su osadía de querer zafarse de las bases que Dios le ha dado para consolidar su vida y para encaminar su historia, y que el hombre, al renegarse de Dios y rebelarse contra las bases que Dios lo ha puesto, entonces tenemos una historia moderna de tantos trastornos, y tenemos una Primera Guerra Mundial, y tenemos una Segunda Guerra Mundial, y la tercera se ve ya en el horizonte. Y todo el que su cerebro está funcionando normalmente sabe que de la tercera no va a haber recuperación posible. Entonces, ese furor no es Dios actuando contra el hombre. Ese furor es el funcionamiento de las leyes de Dios que el hombre está violando, que trae consecuencias. Usted viola una ley, y cuando usted viola la ley, ¿qué pasa? Se produce consecuencias. ¿Es así? La ley de la gravedad dice que usted tiene que estar siempre apoyado en algo, porque la ley de la gravitación no perdona. Usted puede ser rey, intelectual o lo que sea, pero si usted llega al borde de un techo, usted no puede decir, bueno, yo soy intelectual y no tengo que... yo soy intelectual y voy a ser caminando. O decir, no, yo soy liberal, o soy modernista, o yo soy un poderoso. No. Usted sigue caminando. Al llegar al borde de un techo, a ti te va a pasar lo mismo que pasa al analfabetismo. Un aterrizaje forzosísimo. Entonces, ese furor que usted va a experimentar, por violar el orden establecido por Dios, no es Dios actuando en su contra. Dios no tiene que levantarse de donde está sentado ni mover un dedito, porque Él tiene todas las cosas organizadas de tal manera que cuando usted viola su principio, el mismo orden establecido por Él se va a encargar de ti. Él no tiene que moverse. Cuando usted echa lata en el patio de tu casa en contra de
de las leyes sanitarias. Dios no tiene que moverse de donde Él está, ni levantar un dedito. Entonces no tiene que moverse. Usted echa el primer lata, no pasó nada. Echa el segundo lata, no pasó nada. Echa la tercera lata, no pasó nada. Echa la cuarta lata, no pasó nada. Pero viene un aguacero, llena todas esas latas de agua. Esas aguas llegan a estancarse y ese estancamiento produce mosquitos. Y entonces, al poco rato, su hijo está en la cama con fiebre. Y puede morirse. Entonces, a través de estos hechos, surge entonces la ley. No echa lata en el agua. ¿Usted no lo ha visto en el televisor? Hacen así, le ponen lata y le ponen todas las cosas, le ponen las circunstancias y la historia habló a lo que tienen oído para oír y dice, no echa lata en el agua. Ahora, entonces encontramos que Dios tiene la cosa organizada para que las mismas consecuencias de nuestras rebeldías y de nuestras desobediencias contra el orden establecido por Él, al que tiene oído para oír y entendimiento para entender, puede sacar las conclusiones, como dice Taladrí. Dios te plantea la consecuencia de su acción y te dice, saca tu propia conclusión. Saca tu propia conclusión. Y encontramos que en Génesis capítulo 20, vamos a volver, no pierde el Salmo 2 porque vamos a regresar ahí, pero dice en Génesis capítulo 20, versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Éxodo mejor dicho, Éxodo 20, versículo 5. Dice, visito la maldad de los padres sobre la tercera, cuarta generación. ¿Qué usted cree? Que Dios se levanta y por su ira y por su enojo coge y deja pasar la primera, deja pasar la segunda y después se arremete con la tercera y con furia contra eso? No, señor. Las consecuencias la confluencia de manera exponencial hasta que usted sabe que todo en la naturaleza tiene un tope. No hay nada en la naturaleza, ningún proceso cumulativo en la naturaleza que es indefinitivo. Todos los procesos cumulativos en la naturaleza tienen tope. Y cuando el calor va subiendo en el caldero, en la agua que está en el fogón, el agua va acumulando, el calor va acumulando, entonces llega un tope en la cual empieza la ebullición. En el fregador hay un tope donde se congela.
usted tiene una temperatura en su cuerpo, pero cuando empieza una fiebre, ya está pasando el tope de la temperatura que debe soportar su cuerpo, y cuando llega 38, 39 y piquito, quiero decir que usted está en el piquete, ¿no? ¿Qué piquete? Entonces, usted puede morir porque hay un tope. Usted llega a ese tope, usted puede perder la vida. Todo en la naturaleza tiene un tope. Cuando llega ahí, sucede cosas catastróficas. Entonces, las consecuencias del pecado, las consecuencias de la violación del orden establecido por Dios, las consecuencias de no, de decir, nosotros somos intelectuales, somos científicos, tecnológicos, no tenemos que, estas son cosas atrasadas, es un atraso, nosotros sabemos cómo son las cosas y vamos a hacerlo así. Entonces los hombres se rebelan, pero los resultados, las consecuencias se van acumulando. Se va acumulando. La Primera Guerra Mundial no comenzó en 1914. Hay que ir para atrás y para atrás y para atrás y para atrás para ver las rebeldías y para ver todas las consecuencias que se fueron acumulando para producir esa Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial igual. Y la tercera va a ser por los disparates, la soberbia y la soquetería de nosotros que existimos ahora. Entonces, volviendo al Salmo 2, dice: el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, ustedes están revueltos contra mi hijo. Pues mire, confórmense. Porque aquí mando yo. Los cielos lo hice yo, la tierra lo hizo yo, a ustedes les hizo yo. Yo soy el alfa y omega. Todo lo empecé yo. Y el que va a tener la última palabra aquí soy yo. Ustedes se rebelan, pero ustedes no van a tener ninguna otra opción que no ser conformarse. Este es mi hijo, que he puesto sobre mi santo monte, y esto no lo va a abolir nadie. Entonces dice, versículo 7, versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te entré hoy. Pídame y te daré las naciones y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Observa ahora, hermanos, la promesa. Está hablando ahora de quién. Dios está hablando, ese salmo está hablando del pueblo cristiano. Está hablando de una rebelión contra Jehová y su Cristo. Y este salmo no está contemplando los que han abrazado a Cristo, los que creen en Él, y los que no son hombres de pecado, sino son hijos de Dios, que están caminando su vida de acuerdo con los principios de Dios. Está hablando de las naciones rebeldes, de los hombres rebeldes.
Y dice, ustedes dicen que van a echar a él fuera y sus leyes y sus principios, pero yo le he puesto ahí y no hay nadie que va a poder abolir, que yo le he puesto ahí como rey de reyes y señor de señores. Y dice, pídeme, estoy hablando a Cristo y a esas mismas naciones que están en rebeldía, les voy a dar como herencia. Pero observa lo que dice, los regirá como con vara de hierro. Es decir, van a tener un método de gobierno diferente al pueblo de Dios, porque para el pueblo de Dios va a ser la vara del pastor. Los que hemos abrazado por la fe al Señor Jesucristo, los que hemos abrazado por la fe al camino de Cristo, los que hemos creído en Él y nos hemos recibido la vida espiritual y podemos tener la visión de lo que Él nos ha revelado en su divina palabra y estaba encaminándonos por su palabra. Nosotros los padres sabemos que cuando los hijos se guían por la palabra, se escapan del cinto. Se escapan del cinto. Pero cuando los hijos rechazan la palabra, reciben el cinto. Entonces, hay una parte del mundo que va a ser guiada por la palabra. Pero la otra parte va a ser gobernada por medio de ¿qué? ¿La vara de qué? La vara de hierro. Ahora, vamos a observar. Hace que un final, Jesucristo va a gobernar sobre todo. Dice, yo te voy a dar las naciones. Hay una parte que va a venir a través de la cruz. Y por medio de su espíritu usted lo va a gobernar. Hay otra parte que van a ser gobernadas por la vara de Dios. Ahora, dice en el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vacía de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, el Señor le está dando una advertencia al mundo rebelde. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él. ¿Qué ustedes creen? ¿Que los hombres van a prestar atención a esa advertencia? No serían soberbios que lo hicieran. Cuando usted lee en el Apocalipsis, usted lee, dice, viene tal copa de ira, tal copa de ira, dice, y no se arrepentieron. Dice, y no se arrepentieron. Copa de ira, y no se arrepentieron. Copa de ira, no se arrepentieron. Y no se arrepentieron. Efectivamente. Porque están empecinados en el camino que se han trazado para prescindir de Dios y hacerse cargo de su propia existencia y de su propia vida, y no se arrepintieron. En consecuencia de esta situación de que el hombre de pecado se traza un camino de rebeldía y no se arrepiente, nos dice aquí
en Apocalipsis 11, dice aquí en Apocalipsis 11, el versículo 18. Allí en Salmo 2 dice, honrar al Hijo, no sea que perezcáis de la tierra. Va a haber aquí que no honra al Hijo y llegan a perecer. Dice aquí 11, 18. Se airaron las naciones, hubiera venido el tiempo de buscar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que este versículo nos dice que los hombres van a llegar a destruir la tierra. La tercera guerra mundial va a ser la última de la historia. Ahora, hay dos versículos pronosticados aquí en este versículo. Uno que hace el hombre y otro que hace Dios. Primero el hombre va a destruir la tierra y eso es lo que va a llevar al colmo su pecado. Ese va a servir de base a Dios para juzgar al hombre. Porque si Dios hubiera destruido a Satanás o destruido a Adán, nadie hubiera sabido si tenía razón o no tenía razón. El único que iba a saber que él tiene razón iba a ser él. Y Dios no puede permitir que haya un signo de interrogación contra su santidad y contra su justicia, que haya signo de interrogación sin respuesta. Entonces Dios tenía que dejar a Satanás y Dios tenía que dejar a los pecadores. Para que nadie dice, bueno, a lo mejor ellos tenían razón. A lo mejor él los destruyó por celo. O le destruyó por prepotencia. Pero a lo mejor las ideas de ellos no eran tan malas. Dios no puede permitir que su integridad como creador sea cuestionable. Dejó a Satanás y dejó a los pecadores, los intelectuales, todos los soberbios y todos los arrogantes. Los deja que lleven a cabo su proyecto. Después que la historia muestra los resultados y las consecuencias, es que Él va a llamar a todos a juicio. Pues ya la misma consecuencia histórica es la que va a servir a Él de evidencia a la sentencia. Por esta razón es un error pensar que la historia va a terminar en un milenio en que se ha eliminado a todo lo malo o en un gobierno anticristo en que todo el mundo está gobernado por Satanás. Porque el mal y el bien tienen que manifestarse paralelamente hasta el final, donde el bien a través del pueblo de Dios tiene que llegar a su triunfo final y el mal a través de los rebeldes llega a su triunfo final, y donde las dos cosas revelan en la historia sus consecuencias positivas y negativas. Y entonces cuando el hombre, la parte del mundo que está en la rebeldía, destruye el planeta, ya con esa destrucción queda Satanás y los pecadores en evidencia. Ese fue el plan, ese es lo que da su plan.
usted se rebeló contra mí y mire lo que tu plan ha acarreado. Y llama a todos. Dice la Biblia que Dios no destinó al hombre a ser juzgado. Pero cuando Dios juzga al hombre dice, apartaos de mí para ese infierno que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Así que nosotros vamos a llegar a ir de bobo. Vamos a llegar a ese resultado de bobo de en vez de confiar en nuestro Dios y formar parte del proyecto de Dios, nos ponemos a estar cooperando con Satanás y sus secuaces. Y al cooperar con Satanás y servir a Satanás, tenemos que recibir junto con él las consecuencias y el castigo por su rebeldía. Entonces, encontramos pues que el mundo se encamina hacia un mundo final, una situación en la historia en la cual algunas naciones serán naciones cristianas y otros serán naciones anticristo. La vara de hierro que Dios va a utilizar para gobernar a la nación de la rebelión es el anticristo, el sistema anticristo, que no va a ser mundial, que no va a ser multinacional. Y vamos a terminar volviendo a segunda de Tesalonicenses, donde vemos que muchos creen que el anticristo iba a ser ateo. Pero el anticristo no es ateo, sino es religioso. Y dice aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía en la iglesia, que produce el hombre de pecado, el que el hombre desenfrenado y arbitrario en el mundo entero, el hijo de perdición. Observa que la Biblia utiliza para referir a los seres humanos que tienen la conciencia cauterizada y que no van a convertirse porque están endurecidos de tal manera que no pueden arrepentirse. La Biblia llama hijos de perdición, les llama reprobados, dice que han cometido el pecado de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos esos términos están refiriendo lo mismo, a personas que han machacado tanto al Espíritu Santo, que está encargado para producir en ellos el arrepentimiento y la rectificación de su vida, que no pueden ser salvos, no porque Dios no quiere salvar, sino que Dios solamente puede perdonar al arrepentido. En la Biblia está claro que solo el arrepentido es perdonado. Y si ellos no se pueden arrepentir porque se han endurecido contra la obra del Espíritu Santo en su conciencia, si no pueden arrepentirse, no puede ser perdonado. Entonces no es una cuestión de que Dios está tan enojado con ellos que no les va a perdonar. Es que ellos han cauterizado tanto a su conciencia luchando contra el Espíritu Santo que no se pueden arrepentir. Entonces son hijos de perdición, son reprobados, son personas que han blasfemado el Espíritu Santo, es decir, que lo han pisoteado la obra que era hecho en su corazón, tratando de llevarlo al entendimiento y a la visión y a la comprensión de su situación, su necesidad. Lo han pisoteado y han endurecido su corazón hasta que no pueden arrepentirse. Pues va a haber una generación, una parte del mundo con esas características.
son hijos de perdición. Entonces dice en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, que esa persona es un opositor de Dios y opositor del culto verdadero hacia Dios. Pero observa lo que dice ahora. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se siente dónde? En el templo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vosotros sois el templo de Dios. Es decir, que está dentro de la iglesia. Está dentro de la iglesia. Lo que hablamos al principio, como por falta de presentación surge el liberal, surge el modernista dentro de la iglesia, que comparten todas esas concepciones, todas esas luchas y guerras que el mundo está haciendo contra Dios. Ellos dicen que son cristianos, pero comparten eso y son instrumentos de eso dentro de la iglesia. Entonces, estas son las personas que Dios va a utilizar para castigar a las naciones rebeldes. Esta misma persona. ¿Cómo lo va a hacer? Porque ellos, en vez de coger el evangelio tal como está en la Biblia y predicarlo, van a inventar un evangelio adaptado. El anticristo no es ateísmo, es el falso cristianismo, es el cristianismo falsificado. Y esa gente rebelde dentro de la misma iglesia van a demostrar su rebeldía inventando un cristianismo de ellos, falso. Y después van a convertirse en falsos cristianos, que es lo que quiere decir anticristo. Y usted no sabe, Jesucristo habló de ellos. Él dijo una vez a los judíos: yo vengo en nombre de mi Padre, ustedes no me hacen caso. Otros van a ver detrás de mí en su propio nombre y usted le va a seguir. ¿De quién está hablando? Del anticristo. En otro lugar, él dijo: después que Dios me vaya, va a aparecer falsos cristos. No los sigáis. No los sigáis. Es decir, falsos cristos son falsos mesías que tienen su propio plan de salvación, su propio plan, su propia esperanza que dan a la humanidad, su propio camino que trazan, en vez de predicar el plan de Dios, la esperanza de Dios, el camino de Dios. Ellos formulan su propio plan de salvación, su propia esperanza y lo plantea al mundo en nombre de Cristo, dentro de la iglesia, falsificando el cristianismo. Ellos van a llegar, el mundo al final se va a dividir entre los verdaderos cristianos y los falsos cristianos. Y los falsos cristianos van a aglutinar a todos los demás, porque el cristianismo, aun cuando es falso, es mejor que todos los demás. Más inteligente, más despierto, más noble, plantea cosas más lógicas. Entonces el falso cristianismo va a aglutinar a todas las demás fuerzas anti Dios. Y por eso que ella va a ser la vara de hierro que Dios va a utilizar para gobernar a las naciones rebeldes. Pues ella misma es rebelde, inventa un cristianismo en su rebeldía, y el mundo rebelde va a ver a ese cristianismo más acorde con sus deseos que el cristianismo de la Biblia. Y van a abrazarlo, y van a seguirlo, y van a sufrir las consecuencias cuando piensan que, dice la Biblia, cuando digan paz y paz, venga repentina destrucción, porque nada que está fundada en la falsedad puede funcionar. Y
cuando ellos piensan que han llegado al final, al paraíso, empieza la mala función y empieza a fajarse entre ellos. Van a terminar lanzándose bomba atómica los unos a los otros. Pero para esta fecha, cuando empieza a lanzar bomba atómica los unos a los otros, no vamos a estar aquí. Porque al igual que Dios hizo así con Noé y lo metió en el arca, el Señor Jesucristo va a hacer así con su pueblo. Antes de desatarse ese intercambio nuclear que va a destruir el planeta, nosotros que somos de Dios, vamos a estar con él, como dice, 12 estarán en el campo y una y algún hombre, marido y mujer estarán acostados y dice, cuando usted ve ese es porque detrás viene no el diluvio de agua, sino el diluvio de candela. Pues esa vez va a ser candela. Pero en Segunda de Pedro vemos la primera candela va a ser la que hace el hombre cuando se derrumba el sistema anticristo y empieza el intercambio nuclear entre ellos que va a destruir el planeta. Es decir, que el fracaso del sistema anticristo va a conducir a un intercambio nuclear que va a destruir la tierra. Pero dice la Biblia que después el Señor va a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 3, donde dice en el versículo 10, versículo 10, segundo de Pedro, capítulo 3, leyendo desde el versículo 10 al 13, dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. Pasarán quiere decir que se fue, con gran estruendo. La bomba atómica es la desintegración con un pedacito de la materia, la bomba atómica. Y cuando se desintegra un pedacitico de la materia, se forma un enorme estruendo, que tú y yo no hemos escuchado el estruendo de una bomba atómica, y yo no estoy apurado para escucharlo. No tengo ningún interés en escucharlo. Pero lo que quiero decir es que el estruendo que forma la desintegración con un pedacitico así de materia es una bomba nuclear que se explota. Aquí no se está hablando de la desintegración de un pedacitico de materia. Está hablando de la desintegración de toda la materia en el tiempo y en el espacio juntos. Así que ese estruendo, yo no quiero estar aquí para oír. Efectivamente. Ahora dice, entonces dice, los cielos pasarán con grande estruendo. Es decir, hay tres cielos. Está el cielo que es el espacio que envuelve la tierra y que envuelve los planetas. Y está el cielo que es el espacio en el cual están colocados todos los planetas y todas las galaxias, es decir, el cosmos. Y está el cielo que es donde está Dios. Ahora, al decir los cielos, no está incluyendo al cielo donde está Dios, está hablando del cosmos, que abarca
el espacio que envuelve a cada planeta y el espacio cósmico en el cual están los cuerpos espaciales. Entonces, los cielos, se habla de todo el sistema cósmico. Dice, el sistema cósmico pasarán, ese se desintegrará con grande estruendo. Así que los que están esperando después de eso un milenio, tienen que explicar, ¿verdad?, dónde lo van a poner, porque aquí se está hablando de una desintegración definitiva del sistema cósmico universal. Entonces, no va a haber lugar para tal milenio, no va a haber tiempo para tal milenio, y no va a haber motivo para tal milenio. Ahora, entonces dice aquí, los elementos ardiendo serán ¿qué? Deshechos. Y la tierra y la obra que en él haya serán quemadas. Y dice en el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y cuando dice que todo se fundirá, quiere decir que en vez de un orden natural, material, todo se habrá fundido y en su lugar habrá una extensión de energía nuclear. En vez de